Hola, ¿cómo están? Bueno, un encuentro más, así virtual. Qué lindo poder compartir la palabra del Señor, poder estar con ustedes aún a la distancia, los que están cerca y los que están lejos también, poder compartir la palabra, el consejo del Señor juntos, aquí. Es una de las ventajas que tenemos en este tiempo. En otros tiempos, hace pocos años nomás, no teníamos esto, pero ahora lo tenemos. Así que gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder compartir junto con ustedes la palabra del Señor, poder servirles de esta manera y poder estar juntos a través de los aires, de forma virtual. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, en este tiempo yo pensaba en las noticias y todo lo que estamos viviendo, y me preocupaba un poco el tema del temor, ¿no? Antes de comenzar el mensaje quería compartirles esta inquietud. El tema del miedo, que tenemos que tener mucho cuidado con eso y poner límites, tomar dominio propio. Los cristianos podemos tener eso, dominio propio, y poder controlar ese temor y poder a los familiares o a los amigos que conocemos que no tienen a Jesús en su corazón o que se han apartado, poder compartirles lo mismo, que no tengan temor. Hoy una conocida me decía, nos comunicamos así por videollamada, y me decía que estaba con problemas de nervios y que salió a la calle y cuando venía una persona se cruzaba al frente. Y no es para tanto. Hay que confiar por un lado en Dios, en que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, y no dejar que el temor, el miedo quiera ganar nuestro corazón, porque es como una bola de nieve enorme que se viene encima nuestro y que no tenemos que permitir que nos gane. Todo lo contrario, confiar en Dios, porque estas cosas también, llevan a estigmatizar a las personas, o sea, marcarlas. Eso también había escuchado en estos días por ahí, que alguien dijo, ese niño tiene coronavirus porque su papá trabaja en el hospital, las noticias que vemos de los médicos, pobres los médicos que están arriesgando su vida y son maltratados por sus vecinos. Entonces no estigmatizar, no marcar a las personas, porque eso nos quita humanidad. Y es cuando más tenemos que ser solidarios, es cuando más tenemos que amar a las personas y ayudar, con los cuidados que corresponden, siempre con los cuidados que corresponden, que ya lo sabemos, pero no permitir que el temor, el miedo nos gane a nosotros, no darle esa autoridad al temor de ganarnos. No te juntes con esa persona, con ese niño o con esa persona porque su mamá, su tío, su hermano tienen coronavirus, porque dicen que tiene. No, nos deshumaniza tener esas actitudes. Damos lugar a que el enemigo gane nuestro corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, esa indiferencia, esa frialdad, eso de estar señalando, juzgando a una persona, no es de parte del Señor, y no tenemos que permitir eso, todo lo contrario. Si sabemos de alguien, poder decirle, voy a estar orando por vos, vamos a ponerte en oración, si necesitas algo y yo te puedo ayudar, bueno, ver si uno puede, o si conoce una persona que puede ayudar a esa persona, pero no ponernos en la vereda del frente con temor, con miedo o señalar. ¿Sí? Así que los animo a no permitir eso. Bueno, saludo a Adriana, un abrazo enorme, a Nati, que nos está viendo en este tiempo. Que Dios te bendiga, Nati, Natalia González, el Señor te bendice hoy. Bueno, damos las gracias al Señor y vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad yo estuve pensando, tuve la oportunidad de leer el libro de Job y veía la vida de este varón, ¿no? Pude ver la vida de este hombre, sus amigos alrededor y las pruebas por las que él pasó, cómo él fue probado, este hombre. Tanto fue probado este varón. Antes de continuar,
no me voy a olvidar, a buscar la Biblia, ¿sí? Por favor, a buscar la Biblia o tener la aplicación en el celular a mano o en otro celular, pero sí, siempre la palabra al lado para consultar y si es posible una lapicera y un cuadernito para anotar las citas bíblicas, siempre nos sirven, siempre es útil para después poder estudiar la palabra o volver a releer o nos acordamos y decimos dónde estaba, en qué capítulo, en qué versículo y recurrimos a nuestro cuadernito de notas. Así que a buscar la Biblia, a tomarse el tiempo mientras la pastora habla, yo estoy hablando, usted puede buscar la Biblia, compartir ahí con la familia, pero no perderse de poder retener la palabra, poder anotar, poder tener en el celular su palabra del Señor. Bueno, este hombre Job sufrió muchas tribulaciones. Sí fue probado este varón, muy probado. Fue probado Satanás, sí, algunos los cristianos, los que han leído el libro, brevemente les cuento. Satanás se presenta delante de Dios y le presenta la vida de Job, le dice que Job lo ama tanto, en síntesis, ¿no? Parafraseando, lo ama tanto por todos los bienes y las riquezas que tiene y Dios le propone, le dice a Satanás de que, bueno, que puede probar a Job sin tocar su vida. Y esto es lo que sucede. Job se queda sin su familia, mueren sus hijos, se queda sin riquezas, sin animales. Hasta su mujer en un momento le dice que niegue a Dios y que se muera. Es probado por sus amigos lo juzgan porque creen, lo consideran que él ha caído en pecado y que por eso está como está. Así que este hombre con tantas tribulaciones fue probado. Pero lo hermoso de este varón es que en ningún momento se quejó de Dios. En ningún momento renegó de creer en Él. En ningún momento dejó de adorar a Dios. Qué tremendo, porque es fácil adorar a Dios cuando estamos bien, ¿no? Cuando recibimos una bendición. Gracias, Señor, qué felicidad, qué hermoso, qué tremendo, qué milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Pero cuando pasamos dificultades, no es fácil adorar a Dios. Cuando pasamos dificultades, estamos angustiados, deprimidos o estamos enfermos en la enfermedad, no es fácil adorar a Dios en esos momentos. Bueno, este varón en ningún momento se quejó de Dios. En ningún momento habló contra Dios. Él lo único que pedía era presentarse al Señor para ser juzgado. Porque era un hombre íntegro, un hombre sano, un hombre que seguía las enseñanzas de Dios. Entonces él pedía, por favor, a Dios que le hagan un juicio a él, porque él quería demostrar que no había cometido ningún error. Entonces, ¿cómo es que este hombre, siendo tan íntegro, tan sano, sufrió por tantas pruebas y tantas tribulaciones? Él aún así, en su esperanza, creía en el Señor. En un pasaje dice, en el libro de Job, capítulo 19, podemos anotar, versículo 25 y 26, él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Y aunque muera, dice en otra versión, mi Redentor vive y triunfará sobre la muerte. Job guardaba la esperanza de tener un Salvador, un abogado que se presentara en ese juicio delante de Dios que lo defendiera. Ya Job estaba vislumbrando la presencia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y Job en ningún momento flaqueó. Miren el versículo, vamos al libro de Job. Ahora sí, quiero que presten atención a este pasaje. Busquen el libro de Job, capítulo 1. El libro de Job está en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, por lo general leemos los Salmos, usted lo puede buscar. Voy a saludar a Paola, que Dios te bendiga, a Emma, que Dios te bendiga, un abrazo enorme desde acá, desde el sur, para Salta. Bueno, el libro de Job, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Vieron? En ningún momento él se quejó ante Dios.
En ningún momento renegó contra Dios. Muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Pero miren lo que hizo Job. ¿Cómo no aprender de este varón? En ningún momento renegó de Dios. En ningún momento le faltó al Señor. Todo lo contrario, reconoció su grandeza, su poder, su amor. Al final le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como que conocía a Dios, pero ahora, por la experiencia que había vivido, lo conocía más. ¿Sí? Bueno, podemos aprender y tomar esto de Job. Otro varón que yo quiero rescatar en este momento, para que tengamos en cuenta, es Pablo. Pablo sufrió la cárcel, sufrió persecuciones, ¿sí? El apóstol Pablo. Pero aún así él decía, me gozo en la debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte por el poder de Dios en mi vida. Así decía Pablo. Qué fortaleza de este varón. Y que en ningún momento renegó tampoco de Dios. Él sabía por el Espíritu que iba a ser encarcelado, que iba a ser maltratado, que iba a sufrir las cárceles. Hombres de Dios también le decían, Pablo, no vayas para allá, no vayas porque vas a ser encarcelado. Aún así, él fue. ¿Pero por qué? Porque él sabía, por el consejo de Dios, a través de su Espíritu Santo, que había un propósito que cumplir. Y aún a pesar de toda tribulación, Pablo siguió adelante. Pablo no se quedó, ni se quejó, ni nada, sino todo lo contrario. Decía que por causa del Evangelio, por causa del ministerio del Señor, él tenía que seguir. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir el propósito de evangelizar, de llegar hasta Roma incluso, con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, vamos a 2 de Corintios, así que podemos buscar en el libro de 2 de Corintios. Vamos con la Biblia, pasamos hasta el Nuevo Testamento. Voy a saludar a Luis, que Dios te bendiga, Luis, en este momento, que Dios los esté bendiciendo. Buscamos en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, dice así, capítulo 1, versículo 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice, tuvimos sentencia de muerte, pero confiamos en Dios. En 2 de Corintios seguimos, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. En el capítulo 4, seguimos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Hay muchos pasajes. En el libro de 2 de Tesalonicenses, se los leo yo, capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Todas estas citas yo se las nombro para ver que Pablo realmente estaba sufriendo gran tribulación, gran preocupación, gran temor. Hay un pasaje que dice, en apuros mas no desesperados, de fuera en conflictos, de dentro temores, que sufrió cárceles. Y vaya a saber cuántas otras cosas sufrió este varón y otros cristianos en ese tiempo. ¿Cómo no aprender de estos varones que pasaron por tribulaciones tremendas y fuertes, pero nunca dejaron de confiar en el Señor? Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y triunfará sobre la muerte. Y Pablo, prosigo a la meta, prosigo a la carrera, confiando en el Señor siempre. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo no aprender de ellos en este tiempo? ¿No? Yo meditaba sobre eso.
este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad, de información, de temor, de miedo social que hay en todo el mundo de forma simultánea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No desanimarnos, no tener temor, seguir adelante, confiar en Dios, no renegar de Dios y no quejarnos. Todo lo contrario, bendecir esta situación, confiar en que hay un propósito mayor, confiar en que va a venir un tiempo mejor del que estamos viviendo, confiar que las cosas van a mejorar y no quejarnos con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, no transmitir a ellos todo esto negativo, todo lo contrario, sino bendecirlos. ¿Cuántas veces, a veces, aún en estos tiempos de convivencia, ¿no?, que estamos más tiempo juntos con nuestros compañeros, con los esposos con sus esposas, con los hijos, no renegar de ellos, no renegar de Dios, no decir hasta cuándo voy a estar con esta situación acá en casa, soportando esto. No quejarse, todo lo contrario, bendecir, no decir de nuestra familia o de nuestro esposo o los hombres de su esposa, estoy harto, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a cambiar esta mujer? ¿Cuándo va a cambiar este hombre? Este hombre no va a cambiar jamás. Mis hijos no sirven para nada, no sé qué voy a hacer. Mi vecino, ¡ay, mi vecino, otra vez! No quejarnos, no renegar, no protestar, no reclamar, ni ante Dios ni ante la gente, porque lo que estamos haciendo en vez de bendecir es todo lo contrario. Y tenemos que aprender porque son malas costumbres que tenemos. ¿O no? ¿Ah? Por ahí decimos, ¡qué calor que hace! Y nos estamos quejando del calor. ¡Qué frío que está! Y nos estamos quejando del frío. Esta lluvia no para más. Y nos estamos quejando de la lluvia. Mi marido no cambia más. Y me estoy quejando de mi esposo. Mis hijos, ¡ay, Dios mío, mis hijos! ¿Cuándo van a aprender? Y nos estamos quejando de nuestros hijos. Fíjese que la palabra tiene poder. Lo que uno dice con la boca tiene poder. Hasta la psicología lo avala, que si los niños en su etapa de 1 a 5 años, uno les dice, una persona les dice, sos un inútil, o sos malo, sos esto o aquello, los niños internalizan esa información y la creen. Y cuando son grandes eso se manifiesta. Y en el ámbito espiritual también es lo mismo. Usted al quejarse o al renegar, da autoridad a esa queja negativa, a esa fe negativa. Todo lo contrario. Antes de decir no va a cambiar más, en el nombre de Jesús va a cambiar. Antes de decir mis hijos no sirven para nada, mis hijos van a ser grandes personas, van a ser hombres de bien, mujeres de bien. Bendecir es la palabra, no quejarse contra Dios de esta situación o de lo que vivimos a diario, que no podemos salir, que tenemos que estar cuidándonos, no quejarse, sino bendecir y no maldecir. Bendigo a mi marido, bendigo mi hogar, bendigo esta situación, bendigo lo que estoy viviendo. Vio que la palabra dice de que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale, que son las palabras. Y que la lengua, en el libro de Santiago, dice que un miembro tan pequeño del cuerpo puede incendiar un bosque con lo que decimos. En una oportunidad, en un estudio, un varón de Dios decía que uno profetiza cuando dice algo. Cuando dice, por ejemplo, hoy me va a salir todo mal. Hoy no es un buen día. Entonces guardemos nuestra boca de quejarnos, de enojarnos contra los hombres en general y contra Dios mismo. Todo lo contrario, demos gracias.
Cambiemos esa queja, ese reclamo, ese enojo, esa impotencia por agradecimiento. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta situación que estoy viviendo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi marido. Gracias por mi hogar. Gracias por este tiempo que nos has dado y que das al mundo. Bendigo a nuestra nación. Bendigo a mi familia. Bendigo mi casa. Bendigo en el nombre de Jesús mi provincia. Bendigo con paz para que no haya temor. Demos gracias al Señor y aprendamos del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús. Aprendamos de Él. Vamos al libro de Isaías. Isaías 53, versículo 7. Yo les doy tiempo. Mientras voy a saludar a Vanessa. Gracias, Vanessa, por tu mensaje. Muchas gracias por tus bendiciones. A Carlos. Chile presente, siempre presente, Santiago de Chile. Carlos Valderrama. Que Dios te bendiga, Carlos. Si no me equivoco, en Perú, Dios te bendiga. La bendición del Señor sea sobre Perú, en el nombre de Jesús. Sí, desde Perú. Y Belén, un abrazo enorme, Belén, que Dios te bendiga. Un abrazo a la iglesia del Señor. Estamos aquí todos juntos. Estamos juntos en el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo poder sentir y experimentar esto nuevo de parte de Dios! Dice el Maestro en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Obedeció hasta la muerte, sin quejarse, porque sabía que el precio de su sacrificio valía la pena. El fruto de su aflicción sería el gozo. Él no abrió su boca, no se quejó Jesús en ningún momento. Estuvo angustiado, afligido. Entonces aprendamos, no tan solo de estos varones, sino de nuestro Maestro, Jesucristo. Aprendamos de Él y no nos enfoquemos en las cosas temporales, en las cosas humanas. El enemigo busca distraernos, las noticias, ¿sí? Vemos las noticias en un momento, como el noticiero de antes, ¿se acuerdan? Teníamos a las 12, había un noticiero y después a las 20 horas. Y nada más, pero no todo el día con tanta información. Nos asusta, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos. Sabemos qué es lo que está pasando y nada más. No enfocarnos en las cosas temporales, sino enfocarnos en las cosas espirituales. Todo esto nos distrae, ensucia nuestro corazón la queja, el temor, y nos corre del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida ahora? Qué buena tarea, ¿no? Para la semana. ¿Qué quieres, Dios mío, en este tiempo conmigo? Ponernos a cuenta, por un lado, escuchar qué es lo que quiere decirme, estar en comunión con Él, compartir tiempo con el Señor. Pensar en eso, en la esperanza, como Job, que en esos tiempos patriarcales, hace miles de años, él todavía no sabía de Jesús, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía esperanza en Jesús. Como Él, poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en el Señor. Amén. Ya para ir cerrando, ir concluyendo, les mando un abrazo a todos. No quejarnos, no renegar de Dios, no renegar en este tiempo de la situación que estamos viviendo, porque si esto pasa es por voluntad de Dios, y si nos quejamos de esa situación, al final nos terminamos quejando de lo que Dios está permitiendo. Entonces seamos cuidadosos para no traer maldición a nuestras vidas, sino bendición, bendición que crece, para que podamos bendecir nuestra familia,
nuestros amigos, nuestra casa, nuestro hogar, dando gracias y no quejándonos, no rebelándonos contra el propósito de Dios, que es mucho más grande, que es enorme, que es celestial, que es espiritual. Enfoquémonos en eso y busquemos al Señor en este tiempo. Busquemos de Él en este momento. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por favor, busque este pasaje, porque con esto vamos a cerrar. Y es tremenda la palabra del Señor, lo que Dios quiere decirnos. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, resistimos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, mire qué hermosa palabra, cómo Dios nos habla, cómo su palabra es tan actual, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que está pasando, lo que está sucediendo, sino las que no se ven. Es a lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que buscar. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Qué tremendo. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, porque este tiempo temporal, humano, no se compara con la gloria venidera. Así que los animo a que ordenen esta situación en sus hogares, en su vida personal, de no quejarse y no renegar, sino todo lo contrario, aprender como estos siervos de Dios, aprender como el Maestro, como Jesús, obedecer al Señor, bendecir a otros, dar gracias a Dios y enfocarnos en las cosas celestiales, porque esas son eternas y son para la eternidad de nuestras vidas, junto con el Señor Jesucristo. Así que los animo a que busquen más del Señor en este tiempo, a que dejen de lado las quejas, que se acumulan y terminan siendo un peso y una carga, y busquen más de las cosas celestiales. Que Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. A la distancia los bendigo. El Espíritu Santo que está ahí en ese lugar donde usted está, sea tocando su mente y su corazón, dándole paz en este tiempo, quitando todo temor, todo enojo, toda indiferencia de su corazón. Que solamente en su corazón haya un sentimiento de paz, de agradecimiento, de fortaleza en el Espíritu, y que pueda su mente, su corazón y su cuerpo enfocarse en las cosas celestiales, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor, un abrazo enorme a Adriana, Nati, Paola, Emma, Luis, Vanessa, Carlos Valderrama, Belén y al resto que en otra oportunidad nos vea. En el nombre de Jesús, un abrazo.